noches para todos. 20:30, 20 grados 4 la temperatura. Tenemos información de último momento sobre el hecho más importante en Bolivia, en Latinoamérica, con impacto en Argentina y en el mundo que acaba de suceder hoy. Información sobre lo que Evo Morales y entre otros Alberto Fernández llaman golpe de Estado en Bolivia. Está acá, comprometido, como lo hizo siempre, Miguel Ángel Pichetto. Pichetto, buenas noches, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Está el canciller en línea. Antes de saludar al canciller, voy a comentar, de acuerdo a mis fuentes, chequeadas por dos fuentes distintas, una conversación que tuvieron hace poco tiempo, hace horas, el presidente en ejercicio, Mauricio Macri, y el presidente electo, Alberto Fernández, sobre lo que algunos llaman golpe de Estado en Bolivia y otros llaman otra cosa que enseguida vamos a definir. Según mi información, Alberto Fernández llamó al presidente Macri. En primer lugar, tenían la intención de publicar un comunicado conjunto o que firmara el presidente en ejercicio con el que Alberto Fernández estuviera de acuerdo. Pero rápidamente la conversación cambió porque hay un hecho fundamental en el que Argentina tendría responsabilidad. Existiría, no tenemos la confirmación, existiría la información de que el ministro del Interior, exministro sería ahora, de Evo Morales, me chequean el nombre y el apellido, por favor, producción, el ministro del Interior de Evo Morales estaría en la embajada argentina y hasta donde nosotros sabemos, el presidente electo Alberto Fernández le habría pedido al presidente en ejercicio, Mauricio Macri, que le concediera inmediatamente el asilo, así como algunos otros funcionarios que estuvieran pidiendo asilo en Argentina. ¿Evo Morales también? No lo sabemos. No lo sabemos. Repetime el nombre, Alejandro. Carlos Gustavo Romero, el ministro del Interior, o exministro del Interior de Evo Morales, estaría en la embajada argentina. Obviamente, deberían preservarlo. Ya lo voy a hablar con el canciller. Agrego esta información. ¿Dónde está Evo Morales? Está en la zona de Cochabamba. ¿Está bien? De acuerdo a fuentes que pudimos consultar, estaría bien. Muy preocupado, pero estaría bien. ¿Cuál es la situación en Bolivia? Lo vamos a informar en minutos. Fori, buenas noches. Luis Majul lo saluda. Sé que usted está de un lado para el otro, tenemos poco tiempo. ¿Cómo caracterizaría la situación que hay en Bolivia? ¿De golpe de Estado o cómo la definiría? A ver, yo creo que los bolivianos han estado en un proceso delicado, de gran inestabilidad, que ha determinado que por el acuartelamiento de las policías de distintos lugares de Bolivia y por alguna situación de presidencia que decidieron adoptar las Fuerzas Armadas, más llamamientos que ha hecho la oposición, la Confederación Obrera Boliviana, creo que todos estos elementos deben haber determinado en algún momento de hoy la decisión del ahora expresidente Evo Morales a presentar su renuncia. Él, antes de hacer esto, tuvo una evaluación sobre la auditoría hecha por la OEA sobre el desarrollo del acto electoral del 20 de octubre y en función de eso también hizo un llamado para hacer elecciones prontamente y también modificar la composición del Tribunal Electoral. Luego, en la tarde, él presentó su renuncia, la mismo hizo también el vicepresidente García Linera, ya había renunciado previamente el presidente de la Cámara de Diputados, sí. Luego lo hizo el presidente del Senado y ahora estamos a puertas a ver si el mecanismo constitucional boliviano asume el presidente del Supremo Tribunal u otra autoridad. Canciller, ¿me podría confirmar si está el ministro del Interior en la Embajada Argentina? A ver, nosotros hemos conocido de que hay algunos funcionarios que obviamente están buscando algún lugar que tuvieran, si tienen alguna situación de inseguridad. No les puedo confirmar si él está dentro de nuestra embajada, pero ha habido consultas sobre este particular. No, nos dicen que está. En el caso de que esté, entiendo yo que ustedes le van a dar asilo y no los van a detener
como están pidiendo algunos sectores de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que están en este momento, yo no diría al mando del gobierno, pero casi en control de la situación. A ver, ha habido muchas situaciones, las embajadas pueden ser un lugar donde haya un resguardo, de cuando uno entiende que su situación física o lo que fuera está con algún tipo de problema. En el caso de, para tomar el ejemplo con más claridad, en Venezuela hay muchos funcionarios o parlamentarios que están como invitados en distintas embajadas y eso no necesariamente significa el asilo. Esto tiene que ver con el hecho de que una embajada es un territorio, hay una extraterritorialidad que es respetada por los países acreditantes y las personas... Por eso le digo, canciller, discúlpeme que lo interrumpa, canciller, mientras tanto le pido a mi producción. Hay una serie de tweets de Alberto Fernández y creo que el último, el anteúltimo, está, de alguna manera responsabilizaría al gobierno de Mauricio Macri si es que le pasa algo a algunos funcionarios que, según Alberto Fernández, estarían en la embajada argentina. Furí, perdón, Furí, discúlpeme. Es muy importante saber para las familias de los funcionarios y para toda Latinoamérica de Evo Morales, sea un gobierno simpático o no simpático, de izquierda o de derecha, se haya definido o no si es un golpe de Estado, si usted me permite, con todo el respeto, a mi entender, cuando los militares presionan a un presidente, aun cuando llamó elecciones que pueden ser discutidas o amañadas, se trataría de un golpe de Estado clásico aún en Latinoamérica, pero eso es una opinión mía, no suya, pero entiendo que los van a asilar, entiendo que le van a... Que no los van a detener, sino que van a hacer lo que hace cualquier embajada, asilar a los refugiados de exfuncionarios o funcionarios de un país vecino. Vuelvo a comentarle, Luis, una embajada es un territorio extraterritorial, los países acreditantes respetan esta figura y una persona puede llegar y estar dentro de la embajada en condiciones que obviamente protegen su seguridad y no necesariamente eso significa que él está asilado. Entiendo, tampoco... Sí. En muchas ocasiones. Luego se determinará cuál es la situación en que una persona se encuentra si es que está dentro de nuestra embajada. Furí, con todo respeto, tampoco me definió la caracterización que hacen de lo que pasó en Bolivia, porque entiendo que todavía es muy temprano, usted es canciller, o porque no ha recibido las directivas del presidente. Si es así, yo le agradezco mucho que nos haya atendido, que haya sido muy amable, aún en esta situación extrema, ¿sí? Por favor, le mando un saludo, Luis, continuamos dialogando. Muy bien, entiendo que ya llegó Jorge Castro, uno de los especialistas internacionales más importantes de la Argentina. Cuando llegue me avisan, por favor. Me muestran el tuit y voy a conversar con Miguel Ángel Pichetto unos minutos. Chicos, perdón, demos vuelta a todo el programa. Olvídense de la rutina, de los cortes lo vamos a hacer como corresponde, pero es una situación muy grave la que está pasando, no solamente en Bolivia, sino en toda Latinoamérica. Nosotros nos vamos a ocupar de eso. No importa si en un domingo alguien quiere relajarse un poco y ver una película. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Mostrame el tuit del presidente electo Alberto Fernández, dale, por favor. Espero que las actuales autoridades actúen bajo ese mismo principio, preservando la integridad física de quienes puedan resultar perseguidas por el golpismo y colaboren hasta el 10 de diciembre con la recuperación de la democracia en Bolivia. Arrancame hasta el principio del hilo de lo que acaba de escribir el presidente electo Alberto Fernández para que entendamos cuál es la narrativa que decidió presentar a todos los argentinos a través de su cuenta de Twitter. En Bolivia se ha consumado un golpe de Estado producto del accionar conjunto de civiles violentos, el personal policial autocuartelado y la pasividad del ejército. Es un golpe perpetrado contra el presidente Evo Morales. ¿Me mostrás el otro Twitter, por favor? Pónemelo en esa pantalla. ¿Dónde estaba? Nosotros, defensores de la institucionalidad democrática, repudiamos la violencia desatada que impidió a Evo Pueblo concluir su mandato presidencial y alteró el curso del proceso electoral. El quiebre institucional en Bolivia es inaceptable. El pueblo boliviano debe escoger cuanto antes en elecciones libres e informadas a su próximo gobierno. Después seguimos con el hilo de Twitter, pero me parece que los principales conceptos están ya planteados. Pichetto, lo primero que tiene para decir, siempre en circunstancias muy complicadas. Sí, claro. Íbamos a hablar de otros temas, pero
Indudablemente que el tema boliviano es un tema de alta sensibilidad. ¿Es un golpe? A ver, no voy a hacer definiciones que no me... Digamos, desde el punto de vista técnico implica indudablemente que hay un proceso de interrupción institucional porque el mandato de Morales vencía el 10 de diciembre. Y perdón, porque fueron los militares. Bueno, hay algunas cuestiones que hay que analizar con detenimiento y con prudencia. En Latinoamérica están ocurriendo cosas. El gobierno electo también tiene que hacer un abordaje de máxima cautela y prudencia. Me parece que en Bolivia, indudablemente, en el día de hoy, a la mañana, Evo Morales había convocado nuevamente un proceso electoral y había cambiado el Consejo Electoral para dar garantías. La OEA había pedido... Bueno, acá hay un hombre que sabe mucho más que yo de este tema, que es Jorge Castro. Hola Jorge, buenas noches, gracias por venir. Hola Claudio Saboya, gracias por estar. Agustina Girón, Javier Mozo, Mirada al Frente, Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis. Sí. Bueno, la OEA había pedido indudablemente que hubiera balotaje o doble vuelta, que había habido irregularidades en el proceso eleccionario. Estos eran los datos indudablemente objetivos que obligaban, digamos, al gobierno en ejercicio a reformular, a replantear este tema. Creo que ha habido indudablemente situaciones que prima facie son difíciles de abordar o comprender. Creo que tiene que ver con una historia también de raíces secesionistas que tiene Bolivia. La zona del Beni, la zona sur de Bolivia, la zona de Santa Cruz, la zona más rica de Bolivia, indudablemente que viene planteando y viene haciendo planteos complejos en términos... No hay ningún país latinoamericano de las características de Bolivia. Indudablemente que se ha interrumpido este proceso y hay también algunos componentes que hay que analizar en la raíz del problema. Evo Morales había modificado la Constitución. Esa Constitución modificada por él había puesto límites a su reelección, a su posibilidad de ser reelecto. Había habido un plebiscito que había perdido. Le buscó la vuelta con la Corte que lo homologó como candidato. Es cierto que después los actores se presentaron. Carlos Mesa convalidó con su presencia electoral la candidatura de Morales, pero esto está también en la raíz latinoamericana de el poder para siempre. Lo que digo es que, bueno, creo que hay algunos elementos que habría que analizar y creo que la situación de Bolivia obliga al gobierno que viene fundamentalmente, me parece, a analizar el proceso desde una mirada más amplia. Alberto Fernández lo acaba de definir como un golpe de Estado. Bueno, yo podría decir también que hay una interrupción institucional y que lo saludable hubiera sido que hubiera habido elecciones limpias, democráticas, o que se hubiera reconocido por parte del gobierno el derecho de Mesa al balotaje, que eso es lo que pedía la OEA. A ver, esto es lo que pedía la OEA, el informe de la OEA es un informe bastante duro en términos de irregularidades que se cometieron, pero bueno, hoy tenemos este escenario y me parece que faltan algunos elementos que yo no tengo como para poder... Para terminar de analizar. No, y además están sucediendo minuto. También digo que toda la cuestión latinoamericana es muy sensible. Claro que sí. Cuando uno aborda la temática chilena desde una mirada ideológica, también se equivoca. Se queda corto. Cuando se analiza la relación con Brasil, me parece que ahí estamos en un escenario que hay que hacer un esfuerzo extraordinario por parte del gobierno que va a asumir en la Argentina, por parte de Alberto Fernández, de recomponer, orientar y consolidar el Mercosur y la relación con Brasil. ¿Por qué? Porque hay porque puede afectar económicamente. Entiendo. Nos tenemos que ir a un breve corto. Jorge Castro, te saludo, te agradezco que hayas venido. Por favor. Me gustaría saber tu caracterización sobre el asunto. Me gustaría que después Claudio Saboya diferenciara los procesos judiciales que hay en la Argentina con todos los procesos judiciales de Latinoamérica, porque de eso hemos hablado. ¿Dónde está mi cámara? Acá, allí. Nosotros tenemos un problema gravísimo y lo que está pasando en Bolivia es acá al lado, ¿eh? Acá al lado. Lo que pasó en Chile es acá al lado. No estoy diciendo que puede pasar en 2 minutos en Argentina. Por fortuna en Argentina, aún con discusiones muy, pero muy inquietantes, donde se levanta el tono de voz, donde se acusa,
pudimos terminar un proceso electoral que va a dar como resultado un nuevo presidente el 10 de diciembre próximo. Pero cuidado, que en Latinoamérica están pasando muchas cosas y el futuro de la Argentina también depende de esto. Denme 2 minutos, son 3 minutos, nos organizamos con información de último momento. Si hay algo de Bolivia, me llaman, por favor, ¿eh? Dale. Bueno, por supuesto que la información se actualiza minuto a minuto. Hay un tuit de Evo que aparentemente está escribiendo desde Cochabamba. Yo te dije que había habido una conversación entre Alberto Fernández, el presidente electo, y el presidente Macri, hablando de la situación. Alberto Fernández finalmente escribe un tuit responsabilizando al gobierno por cualquier cosa que le pasara a funcionarios o exfuncionarios bolivianos que están en este momento en la Embajada Argentina. Acabo de hablar con una fuente muy cercana al presidente de la Nación y me dicen, ningún país ha dicho oficialmente que es un golpe de Estado. Es lo que me dicen fuentes muy cercanas al presidente de la Nación, al gobierno nacional. La Cancillería va a publicar un comunicado en minutos, y hasta ahora nadie ha pedido oficialmente asilo. Jorge Castro, primera pregunta, ¿es un golpe de Estado lo que pasó en Bolivia o no es un golpe de Estado? ¿Y cómo impacta en Argentina hoy, en el medio de esta transición, con Alberto Fernández diciendo una cosa y eventualmente el gobierno que termina, el gobierno en ejercicio, diciendo otra? Luis, lo que ha sucedido en Bolivia no es un golpe de Estado. Evo Morales ha sido derribado por un proceso de insurrección generalizada que ha desatado una intensa desintegración del Estado. Esto ha coincidido con el amotinamiento de la policía en los 9 departamentos bolivianos y al mismo tiempo el hecho de que las Fuerzas Armadas de Bolivia declararan su neutralidad ante el conflicto. Este movimiento insurreccional es ajeno y está por encima y por afuera del sistema político institucional, lo que significa en otros términos que en este momento en Bolivia hay un inmenso vacío de poder que se ha revelado, entre otras cosas, por el hecho de que ministros y gobernadores han sido perseguidos en sus casas y en sus familias por este movimiento insurreccional. No existe hoy poder en Bolivia capaz de controlar los acontecimientos. Esta es la causa fundamental que ha llevado al hecho de que el presidente Evo Morales, después de 14 años de gobierno intensamente transformadores, haya sido derribado en el día de hoy. Gracias, Jorge. Ahora vuelvo con vos, vuelvo con Claudio Saboya en un ratito. Ahí les leo rápidamente una serie de tuits que escribió Evo Morales hace minutos. Renuncio para que Mesa y Camacho, o sea, los dirigentes opositores, no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando a mis ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares, y para que no sigan perjudicando a comerciantes, gremiales, profesionales, independientes y transportistas que tienen el derecho a trabajar. Tenía el poder, Evo. Uno cuando lee eso, es una persona sin poder real, digo, bueno, Pichetto. Indudablemente que ha habido un fuerte deterioro de ese poder. Me parece que hay también allí propios actos del gobierno que lo fueron debilitando. Tal vez lo que habría que analizar es por qué ese poder, que en el plano económico Morales fue exitoso, fue pragmático, tuvo una visión inteligente de los intereses de Bolivia en términos, digamos, de su producción, del gas, de recursos que tiene Bolivia, no lo tradujo en un esquema político de continuidades de su proyecto con otro candidato. Este es el drama también de latinoamericano, de el poder para siempre. Hay un debilitamiento, hay un proceso también amañado. La propia Constitución que él hizo, él la violenta con un plebiscito. Primero con un plebiscito que pierde, y después con una decisión de la Corte que indudablemente es favorable a él en función, digamos, de cierta vinculación o sumisión que tenía la Corte con el gobierno de Morales. Pero bueno, hay cuestiones que me parece que requieren de un proceso de análisis y de tiempo. Y a mí, ¿sabes lo que me preocupa, Pichetto? Porque, bueno, yo le confieso, parece que todas las cosas pasan los domingos, ¿no? Además de las elecciones. Si usted me invita para hablar de otros temas y terminamos todo, hablando. pero bueno, yo hoy me iba a preguntar,
No son temas de... No. Y son temas... A ver, No son fáciles. gente como Jorge Castro, Rosendo Fraga, el mismo Pichetto, los que saben lo que pasa en el mundo, más allá de la posición que tengan, dicen que el futuro de Argentina depende mucho de cómo se pare frente al mundo. Pero mucho, mucho. El futuro de tus hijos depende de cómo se pare frente al mundo. Y yo me había planteado hoy una editorial con algunas ideas básicas sobre qué Alberto Fernández va a gobernar la Argentina, pero con una pregunta de curiosidad. ¿Cuál de todos los Albertos? Porque, por ejemplo, el moderado, y me cito yo porque yo estuve con él, que me prometió a mí, en público, en privado, que va a hacer lo imposible para terminar con la grieta, es uno. Y el de las últimas horas, a mi entender, pero por ahí yo estoy interpretando mal, está como cristinizado, ¿no? Bueno. Con el tema de Lula, perdón, que yo creo que Lula salió en libertad porque la justicia en Brasil funciona. Bueno. Y funciona, e indudablemente, ¿qué dijo la justicia brasileña? Algo que yo muchas veces sostuve en diversos programas, que es la necesidad de la sentencia firme ante el cumplimiento de la condena. Con un número anterior había determinado la detención en segunda instancia con un fallo condenatorio de Lula. Ahora, con un fallo de 6-5, modifica esa resolución y habla de sentencia firme. La cuestión de fondo todavía no está resuelta en términos penales. Lo que me preocupa a mí, Pichetto, lo que digo es que allí hay un debido proceso y la mirada argentina debería ser respetar el principio de no injerencia, respetar la justicia de un país como Brasil, que está funcionando, y no meterse en ese terreno porque es un terreno de alta complejidad, porque hoy hay un gobierno que ha sido electo democráticamente por Brasil, por el pueblo brasileño, que está representado por Bolsonaro, y hay una necesidad del interés argentino de cuidar esa relación bilateral con Brasil, que tiene una historia que empezó con Alfonsín y con Sarney, que integra el Mercosur, que tiene intereses económicos mucho más importantes del lado argentino que del lado brasileño, que hay un porcentaje importante de la producción primaria que va a Brasil, que hay productos industriales que tienen indudablemente mucha gravitación en el escenario del mercado brasileño, y que debemos intentar cuidar a toda costa en el plano político institucional. Y yo espero que el presidente, cuando asuma, el presidente el 10 de diciembre, a partir del 10 de diciembre, la política internacional sea pragmática, inteligente, despojada de una visión ideológica que se puede tener de determinados temas, pero que lo que debe primar es el interés. ¿Y lo de Milagros Sala? A ver, lo que yo digo es, yo por eso me gustaría saber qué presidente va a gobernar. No, yo ahí no comparto, porque ha habido hasta un fallo de la Corte en el tema de Milagros Sala. Y el presidente ha dicho que no. No voy a ser de comentarista, lo que digo es que cuando hay resoluciones que tienen una entidad tal, como es la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha intervenido en el caso de Milagros Salas, no más comentario. No quiero entrar a hacer un análisis de tipo personal, no me cabe hacer. Está bien, me espera un segundito, porque Claudio Saboya, que es especialista en temas judiciales, sí puede hacer un comentario. A ver, Alberto Fernández dijo en las últimas horas que no la deberían haber puesto presa. Hubo fiscales, jueces que determinaron que sí, y una Corte Suprema de Justicia que lo convalidó. ¿Me lo explicás, Claudio? Bueno, Milagros Sala tiene, vos sabés, Luis, varios procesos en su contra. El primero, por el cual fue detenida en un primer momento, después cayó, que era una movilización en contra de Gerardo Morales cuando iba a asumir. Una movilización como si fuera un piquete. Pero ella ya venía afrontando otros juicios que avanzaron y por las cuales está condenado, por una cuestión de movimiento muy extraño de fondos. Recordemos que ahí hubo también filmación con bolsos. ¿Te acordás? Gente que cobraba dinero en efectivo, se llevaba, que iba desde el gobierno central y después desaparecía. Hubo allanamientos en su casa, los bolsos vacíos, los perros oliendo dólares. No sé si recordás eso. El auto que tenía el hijo, que no sabía dónde estaba, etcétera, etcétera. Ataques Hubo físicos. causas por violencia. Ataques físicos a dirigentes opositores. Uno quedó con conmoción cerebral y murió. Hacemos una mirada muy rápida porque si no también a veces el detalle en lugar de informar confunde. Entonces hay muchas causas, hay condenas ya que están en su transcurso y me parece que cualquier injerencia del señor Fernández, tuya o mía o de cualquiera, no está bueno. Hoy hubo una cosa mucho más grave esta semana
volvió a hablar por segunda vez en la misma semana, nosotros lo conversamos en radio, el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni, y dijo que había que intervenir el Poder Judicial de Salta, que hoy, entre paréntesis, de Jujuy, perdón, hoy Salta eligió gobernador al lado, ¿no? En un proceso electoral que no tuvo problemas. Ahora, Digo, es muy difícil, esto es muy complicado. Ahora vamos a volver a lo internacional con Jorge Castro. A ver, ¿me permitís una reflexión? Sí. Yo creo que hay una parte del mensaje o del discurso que está construyendo Fernández que tiene que ver con su propio electorado, con ese electorado más duro, más radicalizado que lo acompañó. ¿Es un error eso? A ver, si él sacó más votos en las PASO cuando se descristinizó. Estoy haciendo un análisis, no voy a entrar a analizar el proceso electoral, yo te diría que la primera vuelta arroja otro tipo de análisis mucho más interesante, si querés en algún momento lo hacemos. Ahora, cuando quieras. Pero lo que creo es que hay parte del discurso, incluso este espíritu de Puebla, la verdad que son todos líderes que han sido derrotados en la mayoría de sus casos, han perdido el poder, Correa, la propia Dilma. Me parece que lo que importa a la Argentina de cara al futuro son relaciones con las autoridades legítimamente elegidas por los pueblos, mantener los vínculos comerciales, la integración con Brasil es importante también porque esto nos vincula con la Comunidad Europea. La verdad, hay escenarios que son muy oscuros en el plano político internacional y yo espero que haya, en este sentido, yo creo que el Fernández que conozco va a optar por un camino de alto nivel de racionalidad en términos de las relaciones internacionales. De lo contrario, creo que se equivocaría y lo que haría es perder a la Argentina en función, digamos, de los intereses económicos que están en juego, ¿no? A ver, ¿Cuál sería la política internacional que habría que sostener? La relación con Brasil, en el Mercosur, con la Comunidad Europea, con China desde el punto de vista pragmático y con Estados Unidos. No hay que comprarse el esquema ideológico en contra del imperio, toda esta tontería le van a decir que estuvo... que construye la izquierda argentina que siempre nunca ha gobernado y que tiene toda una visión... radicalizada, que no es inteligente porque las cuestiones económicas que la Argentina tiene que resolver en términos del Fondo Monetario, bonistas, privados, acreedores, son importantísimas. Requiere también de una mirada benevolente por parte del principal país de la Tierra. Conversemos sobre política y sobre las elecciones, las últimas también, porque esto es lo más, para mí, apasionante. ¿Cómo no? Era para le van a decir, le van a decir, Alberto estuvo con un enviado de Trump en México, pero por ejemplo. Me parece bien eso. Bueno, luego le van a decir, Alberto está queriendo reeditar lo que hizo Kirchner en los primeros años. Miren lo que yo hago y no lo que yo digo. A ver, ¿eso es bueno o puede funcionar en el marco de la política interna, Luis? Ahí es más perdonable todo. En el marco internacional la palabra tiene sentido, ubica a la Argentina en un contexto, la excluye de otros contextos. Bueno, y ahora hablamos de lo nacional. Yo creo que además la realidad del 2003 era totalmente distinta, había un proceso, digamos, a la suba, en los commodities, en el proceso económico, en el intercambio. Digo, hoy la situación... No, es distinta. No hay plata, no se puede... Algunos dicen, no hay plata para populismo, dicen. Pero bueno, volvamos. No, entonces tampoco la situación es tan dramática. Yo tengo una mirada... desde el punto de vista de lo que entrega el presidente Macri, mucho más razonable. De eso quería hablar, a ver si puedo. De eso quería hablar. Sí, miren, ¿no es posible que Alberto se radicalice, aun cuando uno naturalmente diría, le conviene lo otro, que fueron sus votos? No es posible que se radicalice porque como sabe que desde el punto de vista económico no se va a salir rápido, tiene que convertir a Macri en el peor de todos, como dijo Santiago Cafiero, una especie de alguien que no supo hacer nada y además es un perverso, etcétera, etcétera, para estar por lo menos un año diciendo los vamos a sacar del infierno y el país se pone de pie? Es una trampa cazabobos para ingenuos o para gente que poco informada, porque el problema de la Argentina es un problema de tipo estructural que se viene arrastrando desde hace más de 40, 50 años, donde Argentina no crece. Desde el 2011 no crecemos en el empleo privado, hay problemas muy graves desde el punto de vista digamos, de un país que no logra consolidar un proceso industrial, generación de empleo, y en donde siempre el faltante de dólares impacta sobre la economía y produce desequilibrios. Así que, si quieren encontrar ese camino, es un camino de vuelo muy corto, casi diría
gallinacio y además inconveniente para el propio interés de la Argentina, porque un país, ¿Gallinacio? ¿Cómo? quiero decir, de vuelo... Ah, de vuelo corto. Las gallinas no vuelan. No, sí, no entendí. Tampoco los gorriones vuelan alto. Entiendo. Las águilas vuelan alto. Entiendo. Esta es una vieja frase de Carlos Menem, que era muy inteligente. Hay que volar arriba siempre. Lo que digo es una mirada corta, digamos. Se puede estigmatizar al gobierno que se va, eso generalmente ocurre. Yo creo que el gobierno entrega a un país mejor. ¿En serio, dice? Sí, claro. Con los índices. Sí, claro. Le explico. Entrega un país con energía, con autoabastecimiento de gas, con posibilidad de empezar a exportar, si se mantiene el rumbo de la política energética, ¿no? Fundamentalmente. Entrega un país que tiene equilibrio fiscal y que le va a ser muy importante. Entrega un país que tiene una perspectiva comercial de superávit. Lógicamente que hay problemas económicos que tienen que ver con el consumo interno, con algunas situaciones de pérdida de empleo que hay que abordar, pero que me parece que están dadas las bases para que la Argentina pueda empezar a crecer. No es un escenario dramático como el del 2001, en donde la pérdida de empleo era de casi el 60%, en donde, en fin, la situación era dramática. No, la pobreza era del 60% y la pérdida de empleo era del 23%. Senador, ¿es cierto que Macri se está preparando para ser el jefe de la oposición, que no se va a ir a su casa ni a Madrid, y que no solamente eso, sino que está preparando equipos para que auditen o revisen una especie de gabinete fantasma, para que auditen o revisen el gobierno de Alberto Fernández? No, lo que está haciendo es, digamos, cerrando una información para los argentinos de cómo va a entregar su gobierno. Tiene una decisión política muy, muy importante. Creo que ha ganado un lugar después del proceso electoral que lo ha dejado legitimado en términos de liderazgo. El 40% de los votos legitima su liderazgo. No hay proyecto político en la Argentina o en el mundo que no tenga definido un liderazgo. Creo que Macri se lo ha ganado. Creo que tiene un compromiso con ese electorado, que son más de 10 millones de argentinos que lo han votado, que lo han respaldado, de ser el hombre que lidere la oposición, una oposición democrática como él la ha definido, una oposición razonable. Por eso creo que también me parece que el presidente electo, Alberto Fernández, debería tener una actitud democrática, de diálogo constructivo, no ir por, digamos, emergencias que le permitan tener facultades extraordinarias. Va a ir por eso. Hay que construir... ¿Va a presentar una ley de emergencia? Hace rato que se dejó sin efecto esa ley de emergencia. No es tan grave el tema de la ley de emergencia. Lo grave es que haya facultades que se deleguen del Congreso al presidente, al Poder Ejecutivo. Eso es lo que me parece que habría que analizar. No creo que sea bueno, porque sería no tener en cuenta precisamente ese 40% del electorado que no lo ha votado y que requiere de una actitud de construcción inteligente, mucho más frente a una oposición, como la ha definido el presidente Macri, que dice que va a ser de colaboración, de diálogo, de construcción, de búsqueda de consensos, y también, lógicamente, será opositora democrática en los temas que no comparta. Castro, ya nos dijiste que no se puede definir técnicamente como un golpe de Estado lo de Bolivia. ¿Cómo podría terminar? Bueno, en este momento hay una situación de vacío de poder en Bolivia, y ese vacío de poder no ha sido cubierto por los últimos acontecimientos. Esta es una situación de extrema gravedad. El poder está en las calles en este momento, y tanto las Fuerzas Armadas como los organismos de seguridad se encuentran ajenos absolutamente al control del orden público. En estas condiciones es que ha renunciado, después de haber sido derribado por este movimiento insurreccional, el presidente Evo Morales. Muy bien. Claudio, ahora me voy a ir a una breve pausa, muy breve, pero me gustaría que me dijeras esto. Alberto Fernández en las últimas horas dijo que lo de Lula, lo de Cristina, lo de todos los líderes latinoamericanos es todo igual. Yo estuve revisando causa por causa. Está claro que no es todo igual. En Perú creo que hay 6 expresidentes. Uno se suicidó, 5 expresidentes presos de diferentes líneas ideológicas por cuestiones de corrupción. En Chile no hay nadie preso, en Uruguay tampoco, entiendo que porque nadie robó. Cristina todavía tiene causas que son
muy serias, ¿no? Pero creo que Alberto Fernández tiende a lograr que se terminen de la noche a la mañana. ¿Coincidís conmigo? Lo dijimos en el primer momento cuando él fue designado en mayo candidato a la presidencia. Él tiene el compromiso que tomó con Cristina es salvarla de su grave situación judicial. Y por supuesto, desde la presidencia aún ganada legítimamente, no tiene herramientas para hacerlo sin una intervención de alguna manera forzosa, forzada, a mi juicio un poco peligrosa, dentro del Poder Judicial. No hay ninguna manera, y causas son graves, las pruebas están ahí, no hay ninguna manera que no sea anulándolas, por supuesto, desprestigiando a los jueces y en algunos casos a los periodistas que en algún momento fuimos cubriendo estas causas judiciales desde su inicio y cuando permanecían dormidas también, ¿no? Que lo venimos diciendo mucho tiempo. Es una situación, por supuesto, muy grave, no cambió nada, las elecciones no cambian en eso, nada. Es la vicepresidenta electa que tiene una situación judicial gravísima y no tiene nada que ver con lo que pasa en otros países, aunque haya un intento de emparentar situaciones. Vos dijiste recién, Perú es un ejemplo. El expresidente Alan García tomó la decisión de quitarse la vida, pero hay otros presidentes presos. Humberto Toledo está para ser extraditado desde Estados Unidos. En Colombia hay gobiernos conservadores que no tuvieron ningún tipo de problema. En Brasil la situación de Lula tiene condenas que están ya en la cuarta instancia, que es la última, todas ratificadas en las anteriores. Se puede ampliar un poco esto, pero no tiene nada que ver con un movimiento que, como se quiere decir ahora, este grupo de Puebla. Y hay un libro, prestarle mucha atención al libro del doctor Rafael Bielsa, del lawfare, que sería como una especie de guerra judicial contra supuestos gobiernos populares, digo entre comillas, porque populares son todos los que están planteando, pero los datos son erróneos, ¿eh? Yo con todo respeto me gustaría discutir con alguno de ellos. O sea, parten de datos erróneos. Le iniciaron procesos judiciales por corrupción a los sospechados por corrupción. No por ser progres, porque están sospechados por corrupción. Cuando volvamos vamos a compartir con Pichetto algunos de nuestros informes que tienen que ver con Argentina y con las cosas que él defiende o discute o critica. Techo para todos, el negocio detrás de la toma de terrenos en la provincia de Buenos Aires. Vandalismo en la ciudad de Buenos Aires. Se rompe y no se paga. Y la feria del rebusque más grande del conurbano, con Javier Mozo. Todo eso y mucho más con el senador Miguel Ángel Pichetto, que gentilmente ha venido hoy en este día tan complicado para Latinoamérica. Muy bien, estamos con Miguel Ángel Pichetto en un día muy especial, también con Jorge Castro, especialista en temas internacionales. Evo Morales denunció él mismo un golpe de Estado para derrocarlo. En minutos la Cancillería Argentina va a emitir un comunicado. Estemos atentos a lo que dice la Cancillería. Alberto Fernández lo definió como un golpe de Estado y entiendo que Nicolás Maduro también. No sé si otros países del mundo lo hicieron. Con Claudio Saboya vamos a seguir analizando las causas judiciales que se vienen porque el Comodoro Pi sigue trabajando y enseguida presentamos nuestros informes para compartirlos con Pichetto. Pero Pichetto, ¿tiene miedo que el gobierno que viene... A ver, primero todos los argentinos, yo supongo que quiere que le vaya bien al gobierno. Por supuesto. ¿Qué? Quiere que le vaya bien. Absolutamente, porque tiene que ver con nuestro país, con el país que todos queremos. ¿No tiene miedo que la pelea internacional con Brasil, por ejemplo, termine afectando... La pelea Bolsonaro-Alberto por lo de Lula, termine afectando las relaciones comerciales? ¿O va una cosa por un lado y otra para el otro? No, se lo acabo de comentar. Y creo que hay algunos hechos que están ocurriendo, que se están desarrollando. Brasil ha decidido comprar Chile, comprar trigo, Estrazona. ¿El trigo que le compró a Argentina? Trigo que le podría comprar a Argentina con arancel diferenciado más barato, acaba de decir comprarlo afuera, a Estados Unidos, que es un vendedor. A ver, usted me está diciendo que está pagando más, acaba de decir pagar más solamente porque Bolsonaro se peleó con Alberto. Y hay algunos augurios respecto al 5 de diciembre, que es la reunión en Goncalves, donde se va a hacer la última presencia del presidente Macri allí en el Mercosur, en términos de modificar, digamos, el esquema arancelario, lo cual me parece que algunos hechos están sucediendo y esto demanda una tarea y un ejercicio por parte del presidente electo y por parte también del hombre que va a estar en la Cancillería de diálogo, de construcción nuevamente de un mecanismo
que no provoque, digamos, alteraciones en el Mercosur y que pueda consolidarse el Mercosur. No romperse, porque además tiene que ver también con el acuerdo con la Unión Europea. Esto Castro, lo digo desde hechos que se están desarrollando, Luis, no estoy acá construyendo opinión. Entiendo. Castro, ¿está complicada la relación Argentina-Brasil a partir de la disputa personal entre Alberto Fernández y Bolsonaro? ¿Se puede complicar más? ¿Puede afectar comercialmente al Mercosur, a la propia economía argentina? Bueno, la respuesta es que sí. Ya hay una situación de ruptura política entre Alberto Fernández, el próximo presidente de la Argentina, y el gobierno de Jair Bolsonaro. Esto se manifiesta, como lo acaba de señalar recién Miguel Ángel Pichetto, en el hecho de que el gobierno de Bolsonaro ha convocado el 5 de diciembre, 5 días antes de la entrega del poder a Alberto Fernández, a una reunión del Mercosur, donde va a plantear la reducción del arancel externo común de la unión aduanera que constituye el Mercosur, llevándolo de 13.5% a 6% en un plazo de 4 años. En el caso de que la Argentina no acepte este criterio de Brasil, lo que está dispuesto a hacer el gobierno de Bolsonaro es a denunciar al Mercosur como unión aduanera, en otros términos, a denunciar el Mercosur tal como se lo ha conocido hasta el momento actual, desde la década del 90, lo que para la Argentina implicaría claramente un desmedro a su interés nacional más profundo. Castro, yo le agradezco muchísimo todo este análisis que hicimos. Si hay alguna novedad en Bolivia o sobre Bolivia, lo vamos a seguir llamando, lo vamos a seguir molestando, pero le agradezco muchísimo que esté acá. Por favor, gracias. Bueno, y en la Argentina pasan muchas cosas. Cuando algunos peronistas empiezan a olfatear empiezan a comprobar que el peronismo vuelve y estuvieron en una mala situación, como el llamado vino caliente. Vamos a empezar con eso, Hugo Machiavelli, ¿eh? Atención, producción, empezamos con eso y después presentamos Techo para Todos. Quieren reaccionar. Miren lo que va a pasar mañana. Vino caliente, el señor Vino Caliente, ahora se los va a presentar de nuevo Hugo Machiavelli, es un señor que hizo desastres en el puerto de Rosario, que está acusado, que fue preso, que se vio su casa multimillonaria, que ahora sigue procesado y como no puede volver y le van a intervenir el gremio, amenaza mañana con parar no sé cuántos puertos de la República Argentina. ¿Qué le generarían de pérdida a la República Argentina, a vos y a mí, al Estado, 200 millones de dólares? Hugo, contame qué pasó, rápidamente, dale. Exactamente, Luis. Mañana se amenaza con un paro total en el Sindicato Único de Portuarios Argentinos. La amenaza es por parte del dirigente que sigue a Hermes Juárez, el hombre llamado Vino Tinto, acusado por asociación ilícita. Vino caliente, perdón, que está acusado por manejar una asociación ilícita, por administración fraudulenta con el dinero del sindicato. Bueno, lo que pasa es que él cayó preso junto con otras 2 personas. Sin embargo, pidieron una intervención del sindicato. Él no quiere acatar esa intervención y mandó a que la gente del sindicato mañana haga un paro total en los puertos de la Argentina. 200 millones de dólares por día, lo que vos decías, es la pérdida que se estima a partir de ese paro. Por eso se pide desde la justicia y también las empresas que van a despachar mañana que puedan tener la libertad de hacerlo, pero esta amenaza está latente. Veremos qué pasa en las próximas horas. Ahora le voy a pedir a Claudio Saboya, que también siguió el tema. Nosotros fuimos uno de los primeros que lo mostramos acá, pero déjenme detenerme un segundo. La gente no votó la vuelta de la impunidad. La vuelta del peronismo es una cosa, la vuelta de los chorros es otra, ¿eh? Y yo espero que en la República Argentina los medios, los periodistas, los formadores de opinión, los empresarios que a veces se esconden, algunos empresarios que a veces se esconden cuando les conviene y sacan la cara cuando les conviene, diferencien el hecho de que el Frente de Todos pueda ganar una elección, de que se genere un manto de impunidad ante todos los que dicen que participan del peronismo. O que de un día para el otro dejen de hacer paros sencillamente porque cambió el signo político del gobierno. Eso es insostenible, pero para la mayoría de la República Argentina, para el 40% que votó a Juntos por el Cambio, a Macri y a Pichetto, y también para algunos de los que votaron al Frente de Todos, que dicen, una cosa es que yo no quiera más el modelo económico, lo que me planteó Macri, y otra cosa es la impunidad.
Porque en el caso de Vino Caliente, más comprometido no puede estar. ¿O me estoy equivocando, Claudio Saboya? No, para nada. Para nada, y me parece que justamente lo conversábamos recién con Jorge Castro, la levantada que muchos creen inexplicable y que confundió mucho al frente de todos después de los números finales de la elección, de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, ese 40 y monedas % que sacaron en la elección, tiene mucho que ver con este temor y con esta agenda. Cuando vos ves la distribución de esos votos en el mapa de la Argentina, cuando ves el contenido de las marchas, cuando ves la demanda que hubo en estas marchas de Sí se puede, pero creo que eso está más allá de la simpatía o no con el modelo de Mauricio Macri, con Juntos por el Cambio, etcétera. Yo creo que también puede ayudar a la coalición que ahora va a llegar al gobierno, porque tampoco ahí son todos los mismos, no todo el mundo revoleaba bolsos por los conventos, ni había cartelizado la obra pública para tener un sistema de corrupción que yo nunca vi en la historia del hombre en ningún lugar, como los cuadernos de la corrupción lo revelaron. Entonces, me parece que eso también tiene que tomarse en cuenta. Yo te puedo asegurar que los jueces lo están mirando, van a mirar cuál es la reacción de la gente, van a mirar qué es lo que hace la política. Las causas tienen que avanzar hasta un fin, hasta una sentencia. Esa sentencia después será revisada o no. Pensá que hay, por ejemplo, mira, hace un rato estaba repasando, hubo un voto del juez Gustavo Hornos, el juez de la Casación, un voto muy importante que rescató el artículo 36 de la Constitución. ¿De quién me dijiste? ¿De qué? ¿De Gustavo Hornos? De Gustavo Hornos, en la causa IBM Banco Nación. Mirá, un escándalo de los 90 que recién llegó a su revisión en la Casación hace 2 años, 1 año y medio. El juez Hornos decía... la corrupción generalizada es un atentado contra el régimen democrático. Hoy hablando claro, no importa quién gobierne. Y eso está en el artículo 36 claro. de la Constitución. Eso lo puede tomar cualquier juez. Prepárame el informe, Hugo, que lo vamos a presentar. Es impresionante. Sí. Estamos hablando de tomas de terrenos de cooperativas que por el lado político también se están choreando y después parece que las venden, después usurparlas. Pero espérenme un segundito con eso, que es una bomba en la provincia de Buenos Aires. El 40% de Juntos por el Cambio, ¿es no a la impunidad también? Hay un conjunto de valores, por eso también se consolida el liderazgo de Macri. Él expresa un conjunto de valores y de ideas: libertad de expresión, libertades democráticas, principio de división de poderes, la idea de una mirada internacional integrada al mundo, un proyecto capitalista. Me parece que todo eso ha conformado, indudablemente, por supuesto que parte de lo que decía Claudio también, el rechazo a la impunidad, a que el sistema judicial empiece y concluya con los procesos judiciales. Porque esto también es un tema que hay que analizar con mesura y con responsabilidad. No que se cajonen, que se tiren expedientes por la cabeza. No puede durar causas judiciales 20 años. No pueden durar. Tiene que haber juicio, tiene que haber segunda instancia, tiene que haber recurso de casación, agotamiento de la vía, y la última instancia es el extraordinario, y si se rechaza y hay condena, va preso, y si es absuelto va en libertad. Entonces, también para el imputado procesado es muy importante que el proceso legal sea en un plazo razonable, sí, como dicen los tratados internacionales. Y también para que el poder político no proteja a nadie. También para que la sociedad tenga certeza, Luis, y para que los medios también informen sobre elementos certeros. El uso de la prisión preventiva fue también un juego corto, utilizado para satisfacer la demanda popular, pero que tiene sus fragilidades, porque al cumplimiento de los 2 o 3 años es muy probable que todos salgan en libertad si no hay sentencia firme. Y eso después es un boomerang. Y eso es una decepción, porque eso genera mayor decepción. Entiendo. Entonces, los procesos tienen que darse en un tiempo determinado. Bueno, nos vamos a meter en el conurbano, del que usted tiene una mirada interesante en la República Argentina. Yo nací ahí en Banfield. Bueno, conozco la provincia. Por eso. La conozco acá está un poquitito corrido por el... A ver, Hugo, presentalo, dale, rápidamente. Luis, la toma de tierras no es un fenómeno nuevo, pero acá la denuncia es mucho más grave. Denuncian a una organización llamada Un Techo para Todos de robar tierras que no le pertenecen para revenderlas a quienes no tienen vivienda. Este delito, que va a ser presentado en la justicia de La Matanza a partir de mañana, está bien contado en este informe. Reitero, la toma de tierras para un negocio inmobiliario y detrás algunos punteros políticos. A ver, de nuevo, perdón, Hugo, a ver, lo presentó muy bien, Hugo, pero entendelo.
vos tenés un terrenito en la provincia de Buenos Aires. Vienen unos muchachos un día, te lo toman. Y a los 5 minutos lo empiezan a alquilar y sube a alquilar. Y no tenés manera de Esto defender. pasa también acá, ¿eh? Sí. Acá nomás es a la salida de la Recoleta. Bueno, ahora... usted dice lo de la... Bueno, ahora lo hablamos. Ahora el jefe de gobierno está haciendo un proceso de urbanización bastante importante. Bueno, pero miren el detalle de esto. Importante. Legalización y urbanización. Pero miren el detalle de esto. La ONG se llama... Además tiene un nombre que se confunde con la otra, con la organización Techo. Estos se llaman Techos para Todos. Mirá con detenimiento. Estamos en Ciudad Evita, en La Matanza. Aquí hay dos denuncias. Por un lado, la toma de tierras. Y por el otro, el negocio que aprovecha la situación sin vivienda de los más débiles, que son estafados porque compran terrenos usurpados. Nosotros adquirimos las tierras hace 43 años, en el año 1976. El campo originariamente tenía 196 hectáreas, pero con el avance de las tomas nos quedaron solamente 48 hectáreas. En octubre del 2014 fue una toma muy violenta y Pero, ahí... ¿qué tan violenta? ¿Qué tan violenta? A punta de pistola. O sea, llegaron y ¿cómo? ¿Se instalaron por la fuerza? Se instalan ¿Armados? por la fuerza, armados, con punteros instalados dentro del barrio. Cuando decís punteros, ¿a quiénes te referís? Me refiero al señor Diego Borda, que es muy famoso acá en lo que es todo el municipio de ¿Estamos en La Matanza? ¿O decís que este hombre promueve la ocupación de completamente. de las tierras? Antes lo hacían a la madrugada, ahora no, ahora lo hacen a la plena luz del día. Yo me reuní con un señor Diego Borda por el hecho del tema de la toma y él me dijo que yo le podía comprar una parcela al precio de 30.000 pesos. ¿Y quién es Diego Borda? Diego Borda es un puntero político acá de la ciudad de Ciudad Evita al que todos le compran a él. Cuando nosotros intentamos hacer un talud de tierra para que no se siga expandiendo la toma, vino el señor Adolfo Martín, el delegado de Ciudad Evita, y al rato pasó el tuerto, el chupa, con un arma apuntándolo a Andrea, diciéndole que se vaya porque le iban a matar. ¿Vos viniste de Paraguay hace cuántos años? En 2005. ¿Quién te trajo? Una que en ese entonces era mi amiga, Juana. ¿Y qué Sí. te dijo? ¿Hay una toma de terrenos en Ciudad Evita? Sí, me iba a presentar un señor para que me vea dónde me iban a ubicar. ¿Quién es ese señor? Se llama Diego Borda. Y ¿Cuánto te pidió? 20 me pidió, ¿20 qué? 20.000 pesos. Para Supuestamente ocupar una casa. Para ocupar y para hacerme los trámites, que yo no había pagado la cooperativa, los sellos y todos los papeles que supuestamente se necesitaba. Se conviene celebrar el presente contrato de convenio referente a las tierras concedidas por la CMB a esta asociación civil para la familia de escasos recursos que no tenga otra vivienda. ¿Y ahí estuviste viviendo? Sí, una mañana, cuando no estaba mi esposo ni mi hijo mayor, me entraron como 10 o 15 tipos, todos armados. Me rompieron el portón, rompieron todas las puertas, me dijeron que me iban a matar. Me pusieron, yo tenía a la bebé en brazos, le supliqué que no le mataran a mi beba. Mi hijo también tenía 13 años y también le apuntaron con armas. Yo revivo cada momento cuando me agarró del cuello a mostrarle a la gente que yo era una mala persona, que me vean bien la cara, que ellos me dieron de prestado nomás. Estando yo embarazada, me arrastró, me golpearon todo y ese mismo día yo perdí al bebé. ¿Vos y tu familia están amenazadas? Sí. La única forma, como no hay justicia, como no tenemos justicia, era llegar a los medios y que alguien me escuchara y pusiera en verdadero conocimiento qué es lo que está pasando. Tengo la constancia que agrego a la fiscalía los documentos que dan que están vendiendo los lotes. Un Techo para Todos es una asociación que es mentira, que la representa este señor Diego Bordas y es el que... ¿Sabés cuánto están vendiendo uno de los lotes en el territorio que vos posés hace 50 años o 40 y pico?
Ahora, en la actualidad, dicen que los están entregando entre 50 y 60 mil pesos. Yo le llamé a Diego, le mandé llamar y él vino, me dijo que él no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque dice que supuestamente aparecieron los dueños y que pagaron 30 mil pesos. Fui a la fiscalía, estaba el fiscal, pero no me dio bolilla. Me dijo que él no puede hacer nada porque me dijo que era todo falso esto, el papel que me dio Diego. O sea, vos decís que te vendieron a vos ese lugar que estaba tomado por 20.000, pero vino alguien, puso 30.000 y te sacaron a vos, o sea que es un circuito de reventa de tierras tomadas. Claro. ¿Qué se siente ahora en esta ocupación en la que me imagino que usted no puede ir a... Imagínese, yo con 82 años. ¿Tiene miedo de quedarse sin nada? Tengo miedo de quedarme sin nada y pelear no puedo. Quiero terminar el legado de mi papá. Y si vos me decís que me van a tomar las tierras, prefiero regalarlas, no que te arranquen de las manos el sacrificio de toda la vida de tantas generaciones. Este martes en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés un 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Coto, yo te conozco. Bueno, qué impresionante, ¿no? Lo que acabamos de ver. Bueno, hay un conjunto de reflexiones. Indudablemente que lo primero que aparece es la violación del derecho de propiedad. Tomas, apoderamiento de tierras, de propiedades privadas. Naturalizado. Naturalizado. Hay otro elemento que nadie te va a hacer ningún tipo de reflexión porque todo el mundo funciona políticamente correcto en la Argentina, que es que esa señora era paraguaya, que vino a la Argentina y que la Argentina funciona prácticamente como una caja de ajuste de todos los países latinoamericanos. Porque Argentina La señora que tomó el terreno, ¿no? La señora que vino a la Argentina a buscar un horizonte que no tiene en su país, la que vimos en el informe, la que vimos en este informe, es una más de muchos que todos los años ingresan a la Argentina, 300, 400 mil todos los años, y que van al conurbano profundo. Y allí hay una presión sobre la salud pública, sobre la vivienda, sobre el terreno. Y bueno, este es un tema que requiere de un análisis, de una mirada, digamos, de cómo orientás la migración, hacia dónde la envías. Usted no es descriptivo, no ideológico, descriptivo. Descriptivo, estoy describiendo. Todos los años, los países limítrofes, pobres, de extrema pobreza, que no tienen salud pública, que no tienen universidad pública, que tienen menos horizonte de crecimiento y productivo que la Argentina, y menos empleo y menos solidaridad social, planes, aguache, toda la mecánica que tiene la Argentina, y que estos ciudadanos apenas ingresan también gozan de estos beneficios que tienen los argentinos. Y que esto implica una mirada generosa que tiene nuestro país. Este es un dato que viene ocurriendo, viene generando una fuerte tensión sobre todo el espacio del conurbano, que viene creciendo de una manera exponencial, en donde indudablemente aparece este tipo de problemas que no es nuevo, Luis, no es nuevo, y que hay que investigarlo, por supuesto. Pero yo no conozco el caso, pero ni yo no digo que sea bueno o responsable. malo, pero acá está el voto del Frente de Todos, que es el que... ¿O no? Sí, indudablemente que el dato objetivo es que el Frente de Todos ha ganado fuertemente, y creo que el mensaje que dio la vicepresidenta electa el día del festejo es reconocer que el triunfo tenía que ver con un electorado que la respaldó fuertemente, y al presidente electo también, de la provincia de Buenos Aires, de las zonas más densamente pobladas de la provincia de Buenos Aires, que es la tercera sección electoral. El corazón de esa tercera sección es La Matanza. Y con la ciudad... Tampoco quiero hacer un análisis clasista del voto. No. Lo que digo es que a simple vista se puede analizar que indudablemente donde ha ganado, donde ha triunfado Juntos por el Cambio, son zonas fuertemente identificadas con procesos de construcción económica, de consolidación, digamos, de la agroindustria, del empleo, en fin. Lo que usted no dice es que son mejores o peores. Dice que Estoy describiendo. ¿Qué? Descriptivo, simplemente. Y gente que trabaja y produce. Estoy analizando procesos sociológicos que se desarrollan en el conurbano
todos los años, desde el punto de vista del ingreso de gente pobre, de extrema pobreza, que viene a la Argentina a buscar un horizonte. Entiendo. Que está bien que venga. Entiendo. Lo que digo es cómo orientamos a esta gente, o la dejamos que se deposite en el conurbano y ocurren este tipo de hechos. O se distribuye en el resto del país. Se distribuye en función de una política migratoria que ordene, que planifique, que diga, bueno, hacen falta mineros en Aluminé, o hacen falta trabajadores del petróleo, o hacen o falta... ingenieros o médicos. En la Dirección de Migraciones en el año 1920... seleccionaba las profesiones y las orientaba y definía a dónde iban los inmigrantes que venían de Europa. Y salía bien. Y funcionó muy bien, porque formó en la Argentina. Yo no tengo una mirada reactiva a eso, no estoy en contra de eso, estoy analizando que hay un conjunto de procesos sociales, económicos, de deterioro, decadencia cultural, intelectual de la Argentina, y económico y social, la Argentina se hace cargo de todo, de los pobres argentinos y también de muchos pobres latinoamericanos. Y hablamos de la ciudad. Bueno, la ciudad, uno de los bastiones Juntos por el Cambio, la ciudad de Buenos Aires debe ser el distrito más rico, también más productivo, se podría decir, ¿no? Ya que estamos hablando de sociología o de lo social, y de producción o subsidio. Pero también en la ciudad de Buenos Aires hay vandalismo. ¿Y saben lo que le cuesta a la ciudad de Buenos Aires el vandalismo? ¿Me contás, Agustina Girón? Buenas noches, Luis. Sí, efectivamente el vandalismo es un verdadero problema en la Argentina y sobre todo para la ciudad de Buenos Aires, donde se gastan, y atención a este número, más de 40 millones de pesos por mes para reparar los daños que deja el vandalismo. Es una suma altísima. Te preguntarás cómo se llega a este número. Te lo voy a detallar rápidamente antes de ver el informe con esta placa. Por favor. En espacios verdes son en total 4.770.000 pesos por mes. Acá incluimos todo lo que tiene que ver con las plazas y también con lo que pasa en las manifestaciones, ¿no? Teniendo en cuenta que justamente en las plazas es donde se suelen realizar las principales manifestaciones. Algunas de ellas han terminado, como sabemos, en distintos problemas. Después está todo lo que tiene que ver con los frentes inmobiliarios urbanos. Se van 11 millones de pesos por mes. Y el principal problema está en todo lo que tiene que ver con infraestructura e higiene urbana. Ahí hablamos de gente que rompe obras de arte, rompe placas, pinta monumentos. Todo eso se lleva la mitad, casi 24.453.929 pesos por mes. El número es muy alto y por eso desata operativos como los que vas a ver en este informe. En la Argentina el vandalismo es moneda corriente y la ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos más afectados. En este lugar todos los meses se gastan entre 5 y 7 millones de pesos para poder reparar los lugares vandalizados. Un gasto que asciende a más de 40 millones de pesos por mes. Este es el Departamento de Monumentos y Obras de Arte. A este lugar llegan todas las obras de la ciudad de Buenos Aires que fueron vandalizadas y que tienen que ser reparadas. La obra que llega acá tiene algún tipo de daño, algún tipo de vandalismo o algún tipo de daño por motivos naturales, que no pueden llegar a ser restaurados en el lugar. Podemos justificar que se lleve una parte de una pieza de bronce para cambiarla por dinero para comprar comida. Justificarlo no quiere decir que esté bien, pero una obra de piedra, una obra de mármol que le arranque una pieza, un brazo, un dedo, como para llevarse de souvenir, o escribir una nota de amor en alguna obra de arte, nos indica que nos está faltando algo como sociedad que no está bien. ¿Me mostrás algunos ejemplos de cosas que tenés acá? Por ejemplo, esta placa que está acá, ¿qué es? Esta placa originalmente era de bronce, se la robaron, la repusimos en cemento. El que va a buscar cierto tipo de material para la reventa y no ve que no es el material que busca, la rompe por maldad. Y este es el cervatillo se lo robaron. Estamos hablando de una obra que estaba emplazada a unos pocos metros del Museo Sibori. Es muy llamativo porque es algo grande, digo, es pesado, es muy difícil de robar. Estamos hablando de una pieza de casi 200 kilos. Y se la llevaron. Y se la llevaron. Estas son las estatuas de Troilo y Mariano Mores y hoy están sin cabeza. Se cree que la persona que las vandalizó se acercó por la madrugada al pasaje Carlos Gardel, donde estaban emplazadas originalmente, y las rompió a palazos. Por ahí abajo también tenemos la estatua de Messi, que hoy está partida literalmente a la mitad.
¿Qué te genera cuando ves que una obra de arte fue vandalizada? Y es mucha impotencia. Muchas veces la misma obra que uno restaura vuelve al tiempo. Una buena parte de los 40 millones se va en la limpieza de los grafitis de la ciudad. Para eso hay una brigada especial que se dedica solamente a limpiar las paredes porteñas. Nosotros tenemos un mantenimiento de la ciudad que abarca desde la fachada de un lado de la vereda hasta la fachada del otro lado de la vereda. Eso es lo que nosotros gastamos siempre por mantenimiento en la ciudad. Después está lo otro, lo que la gente vandaliza, y la verdad que es muchísimo. Nosotros pretendemos entender que la verdad, las cosas del espacio público son de todos. Y hay mucha gente que lo entiende como que no es de nadie. Detectar a quienes dañan los espacios públicos es tarea difícil. De hecho, el 85% de todas las causas por vandalismo que se radican en la ciudad de Buenos Aires terminan archivadas. Sobre todo en esta época eleccionaria tenemos más o menos 5.000 grafitis o fachadas que nosotros tenemos que arreglar. Generalmente se gasta un poco más en años que hay elecciones que en años que no hay, que en años pares. El gasto en graffiti sale como aproximadamente 5 millones por mes, sobre todo en la zona de microcentro, cada vez que o en el Congreso, todos los alrededores, cuando hay marchas que son un poco violentas. Bueno, todo eso nosotros esa misma noche salimos a reparar los tachos de basura, a reparar todos los antigrafitis, a reparar los bancos, el mobiliario urbano, los carteles y toda la cartelería. Eso nosotros como gobierno no lo podemos dejar destrozado. Sí o sí hay que repararlo. Con las nuevas cámaras que tenemos 10.000 cámaras. Con esas cámaras algunos se han podido agarrar in situ. Entonces, y esos tienen una probation. Entonces no es mucho. Nos pasó en el subte, por ejemplo. Pero es muy difícil agarrarlo justo con las manos en la masa. Bueno, gente rompiendo y no pagando. Ese es otro problema de la cultura argentina, ¿no? Cuando vos rompés un monumento, un espacio público, cuando haces pelota una plaza pública, el problema lo pagamos nosotros, o sea, lo terminamos pagando todos nosotros los que pagamos impuestos. Es un problema de falta de conciencia cultural. Sí, claro, de educación, de cultura, de decadencia. Tenemos que reflexionar sobre eso y hacernos también la autocrítica de cómo el país se ha ido deteriorando en términos de un proceso de largos años, no de ahora. Ya volvemos con el tema Bolivia porque hay más información de último momento. Golpe de Estado, denunció Evo Morales. Maduro, Alberto Fernández, no sé qué otro país, están hablando de golpe de Estado en Bolivia. La Cancillería acaba de publicar un comunicado con el análisis de la OEA planteando la idea de que las elecciones en Bolivia estaban amañadas. En segundo volvemos, pero ahora... Muy bien, Javier Hermoso enseguida nos va a mostrar la feria del rebusque más grande del conurbano, que es otra manera de pelearle a la pobreza. Pero quería preguntarle en un segundo a Claudio Saboya, ¿hay más causas que involucran a los funcionarios K? Hay una nueva causa, una especie de causa de ruta del dinero K por 2 que involucra creo que a 160 millones de dólares que no le habían contabilizado a Lázaro Báez, ¿o estoy mezclando todo, Claudio? Contame. No, está vinculado, no estás mezclando. Es otra ruta, otro camino de blanqueo de dinero que está investigando la justicia con Lázaro Báez y Ernesto Clarence. Los protagonistas son los mismos, lo que pasa es que la plata era mucha y había que derivarla por distintos caminos que con los años se fueron descubriendo. Las cifras ya no nos sorprenden, pero es mucho dinero, son 168 millones hasta ahora investigados. Pero cuando se llega, fíjate que esta semana el juicio original de la ruta del dinero se confirmó desde Suiza que los beneficiarios de las cuentas de Báez en ese país eran sus hijos, todo lo que él decía que no ocurría, ¿no? Gracias, Claudio. Y ahora sí, una nueva manera de salir de la pobreza. Bueno, a ver, una manera imaginativa y creativa para apechugarla. ¿Me la contás, Javier Hermoso? Dale.
¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Todo arrancó en el 2001 con la crisis, pero a raíz de ese momento se fueron acercando más vecinos, ya no solamente de la zona de José Cepaz, sino de todo el conurbano bonaerense. Hoy en día, sin dudas, es la feria más grande a cielo abierto del conurbano y se desarrolla allí, en la estación Sol y Verde del tren General San Martín en José Cepaz. Lo que estás viendo es la Feria del Rebusque, la más grande del conurbano. Como ves, es a cielo abierto y está ubicada a metros de la estación Sol y Verde del tren San Martín, en el partido de José Cepaz. Aquí llega gente de todas partes. La feria tiene casi 20 años de existencia y comenzó después de la crisis de 2001. Tiene más de 8.000 puestos y la recorren alrededor de 50.000 personas por día. ¿Por qué se la llama la Feria de los Cartoneros? No, porque acá es como para vender, ¿viste? Por ejemplo, ropa usada, lo que no uses más en tu casa, o lo que no uses en la cocina, o lo que no uses más de tu ropa. ¿Se nota que ha crecido en los últimos años la feria? Sí, mucho, mucho. Y un 60 o un 70%. ¿Cuánto hace que trabaja acá, Ramona? Y yo hace 2 años. ¿Qué vende? Y vendo un poco de todo. No hay trabajo y bueno, lo que hay es vender. ¿De dónde sacás toda la mercadería? Y no me queda otra que ir a juntar cosas a Capital. Llevo a los nenes y bueno. Precios, sandalias. Sandalia, por ejemplo, esto 30 pesos. ¿Acá cuánto sacás, por ejemplo, un fin de semana? Y por Dios, un 200, 300 pesos. ¿Cuánto hace que estás en esta feria? Muchos años, 2004, 2005. Antes no era tan grande como ahora. ¿Y por qué crees que se fue agrandando? Y por la necesidad de la gente, ¿viste? Porque uno vive el día al día. Claro. Yo, por ejemplo, en mi caso vivo al día a día. ¿Y ahora qué vendes? Contame. Eso, taza, lapicera, bolsa, como ves, percha. Bolsa de tela. ¿De dónde sacás todo esto, Javier? Y eso viene todo de Capital, como te lo digo diciendo ya. Tener esta mesa así, que es bastante larga, ¿cuánto tenés que pagarla? Y sí, pagamos una mesa para tener un lugar. ¿Cuánto pagás? Y pagamos 70 pesos. Este es el mundo cartonero. Este es el mundo cartonero. A ver. ¿Es pesado? No, ahora no. Claro, ¿cuántos kilos llevas acá? Y este máximo 300 kilos. Fíjate lo que podés encontrar en la Feria Sol y Verde aquí en José Cepaz, una de las ferias más grandes del conurbano bonaerense. Ropa, baldes, jarras de plástico, paraguas, radio grabador, carteras, libros, tazas de auto, de las ruedas, carteras. Es una variedad, una practicuna. Fíjate la practicuna, que está en muy buen estado, usado. Te veo con una manta en el piso. ¿Te sale más barato que un caballete o un gazebo o qué? Y sí, más o menos te están cobrando 50 pesos, 60, y si no vendiste nada en todo el día, no te sirve. ¿Y acá cuánto pagás por esto? Y más o menos no pagamos nada. Nosotros ya venimos así libremente, entonces venimos temprano y ponemos nuestra manta y nuestra ropa. Si apoyás la manta en el piso, no pagás nada. No pagamos nada. ¿No? ¿Y cuánto haces por día? Y más o menos acá, si está todo bien el día, más o menos 400, 500 por ahí, salva el día para comer y estar tranquilo. La situación, como verás, es mala. Ajá. Yo estaba trabajando normalmente. ¿De qué? Yo trabajaba de asistente, cuidaba abuelitos. Después de repente me dijeron de un día para otro no tenés más trabajo. Después ¿En qué momento? ¿Hace cuánto ya? En el momento de hace 2 años y medio. 2 años y medio estás en un trabajo formal. Sí, y tengo mis hijos, tuve 9 hijos, de los cuales gracias a Dios todos trabajan. Todos son pibes de bien, todos trabajan. Y bueno, yo me encontré en la situación que tuve que salir acá, a la calle, a rebuscármela. Esto es lo que yo traigo de Capital. ¿Qué es lo que vendés más? Y ropa. A ver, mostrame lo que más sale. La gente lleva ropas que están en... No te digo que están nuevas, pero están... Pero sí, ¿a eso cuánto le sacás? Ya esto, 20 pesos.
20 pesos a esa chomba. 20 pesos esta chomba. ¿No podés pedir más? O sea, No, poder porque pedir, el tema de podés venderla. pedir, pero ¿quién te la lleva, pa? Ajá. Toda la gente que vos ves caminando acá está en la misma situación que todos nosotros. ¿Angustia toda esta situación? ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece, pa? No puede ser que una criatura no tenga un vaso de leche en la casa. Y te lo tenés que rebuscar por ese chico. Bueno, los problemas del conurbano y gente creativa que se las arregla como puede para ver cómo sale de acá. Esperemos que no termine en otra salada. Esperemos que no. Y que organizaciones delictivas terminen copando los puestos. Mientras sea un emergente de una realidad social, es comprensible. El riesgo de esto es que puede derivar en organizaciones que además traen ropa de contrabando, que eluden y que después también generan otro tipo de actividades. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Si es producto de la emergencia social, uno debe comprender y tener una mirada humanitaria. Claro. Antes de ¿No te gusta lo que te dije? No, me parece muy bien. Yo quiero un país sin pobreza, no donde se idolatre a la pobreza. Yo creo que aquí hay una ideología relevante del pobrismo, donde hay muchos que... El pobrismo. El pobrismo es una ideología, la iglesia, los dirigentes sociales, algunos de esos. Creo que es un mérito ser pobre y la verdad que es una tragedia ser pobre. Y hay que alentar los emprendedores, las empresas, las industrias, porque sin empresa no hay trabajadores. Hay que tener un proceso de cambio cultural en la Argentina. Tal vez esta tradición católica y la culpa nos atrapa y lo relevante acá es, ¿qué queremos? ¿Un país de planes? ¿O un país que crezca y que sea productivo, que genere empleo? Bueno, ojalá. Daniel Arroyo habla de un plan ensamble para que dejen de cobrar planes sociales. Me parece buena idea. El plan no puede ser para siempre. Me parece buena idea. Porque hace un la montón de años. Argentina no puede seguir teniendo un gasto tremendo de punto de vista. Hay que generar, también recrear y reconstruir la cultura del trabajo. Usted se queda y va a seguir en Juntos por el Cambio. Estoy ahí. No sí, se va claro. a ningún lado. ¿A dónde voy a ir? No. De Macri se va a Madrid. De ninguna manera. ¿Qué va a hacer Macri? El presidente va a estar en la Argentina. Y va a seguir ¿En haciendo... defensa propia para que no lo metan preso? No. Es el líder político. Mire, en cualquier lugar del mundo un político que saca el 40% de los votos, que afrontó además la tarea de gobernar Argentina, con un proceso también económico de dificultades, especialmente a partir del 2018, donde hubo pérdida de financiamiento externo, digamos la situación de la devaluación, y saca el 40% de los votos, tiene construido un espacio social que tiene que defender en el marco de las ideas, y es importante para la democracia argentina que ese liderazgo se ejerza y se desarrolle y que pueda encontrar también caminos en el espacio del diálogo argentino en el plano institucional y demostrar que Juntos por el Cambio no va a ser una oposición como lo fue en muchos casos el kirchnerismo, que fue de colisión, de fractura. Desde el principio. De conflicto, digamos, de ir al Congreso a romper todo, junto con algunos otros grupos locos de la izquierda argentina. ¿De entrada, dice usted? No, yo pongo como ejemplo la fórmula previsional. Era malísima y resulta que ahora es una de las fórmulas que permite una actualización de más del 50% del haber de los jubilados. Entonces, las historias en Argentina requieren de un análisis un poco más detenido y el tiempo... Depende de quién las cuenta. El tiempo acomoda, en general, los que ganan escriben la historia, como dice la canción de Alito Negri. Bueno, esta última pregunta le hago. Si uno lo escucha a Alberto Fernández, dice que el gobierno de Macri, o a Santiago Cafiero, el gobierno de Macri fue el peor de toda la democracia, democracia, que algunos dicen, hoy escribió Fernández Díaz algo muy interesante, que creo que la agencia Pacurón decía que Macri fue las dos cosas, perverso y estúpido a la vez. Lo leí. Y me parece que es un reduccionismo, repito. Hay un análisis mucho más profundo. Desde el 2011 la Argentina no crece en el empleo privado. Los problemas estructurales de Argentina se vienen arrastrando de la década del 60. Se profundizan con la dictadura, la imposibilidad que tiene Argentina de consolidar un modelo de desarrollo. Argentina es un país emergente en vías de desarrollo que tiene una visión muy fuerte de estructuración de clase media, arraigada, y que demanda además al Estado
una respuesta que muchas Pero veces... tampoco le fue bien. Yo no digo que sea el peor, pero no le fue bien en lo económico. Creo que entrega un país con paz social. Si miramos lo de Bolivia, donde hay vacío de poder, me quedo con ese concepto de Jorge Castro, que es un hombre que... Muy interesante. Profundo y que sabe de... Macri termina y va a entregar su gobierno en paz. En la Argentina se desarrolló un proceso electoral en paz. No hay conflictos, me parece que es importante. Y que hay una base que creo que hay que mejorar, por supuesto. Ahora, decir que todo esto es un desastre tampoco es bueno desde el punto de vista de la mirada internacional para crecer, me parece que es negativo. Por un tiempo le pueden echar la culpa a Macri, por un tiempo. Pichetto, yo sé que esto usted no lo hace, pero ya que hicimos un programa tan interesante y que fue tan visto, si Alberto lo llama y le dice, Miguel, nos conocemos hace años, dame 2 o 3 sugerencias, vos que conocés tanto la política del peronismo hacia adentro y hacia afuera. Yo nunca subestimo a los hombres que llegan a la presidencia. No. Algunos subestimaban a Macri, yo jamás lo subestimé. Un hombre que llega a la presidencia tiene indudablemente algo tiene. Una altura y un valor y una experiencia que le ha permitido tener el reconocimiento de la sociedad. Pero Alberto... Yo las reflexiones las hago ya en el plano de un opositor democrático. ¿Y qué reflexión? Bueno, algunas te reflexioné esperando que le vaya bien. Cuidado con Brasil. Pero a ver, yo espero que le vaya bien. Que no le den a la maquinita. Espero que actúen con realismo y pragmatismo. Espero que eviten la seducción del default. Hay que hacer un esfuerzo muy grande también para reperfilar la deuda, como dicen los economistas. Sé que ha mandado a Nielsen a Estados Unidos, me parece que es un hombre capaz. Bueno, me parece que por ahí va el camino, mantener a la Argentina en el contexto de naciones integradas al mundo, defender también el trabajo argentino. Pero estas son reflexiones que hice en la campaña. Yo no... Si lo llaman para trabajar para el gobierno, ¿qué dice? No iría, no iría porque me parece que eso sería traicionar el electorado que me ha votado. Muy bien. Voy a acompañarlo a Macri en el espacio opositor, desde ahí voy a trabajar. Muchísimas gracias, Pichetto. Como siempre, un placer hablar con usted. Nos vemos hasta el domingo que viene, 20:30, siempre en vivo. Y enseguida estoy compartiendo unos minutos con Luis Novarecio para su programa Debo Decir.